¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Bienvenidos a esta exploración personalizada. Hoy nos metemos de lleno en un pasaje que, sinceramente, aparece donde menos te lo esperas. Imagina la escena. Estás leyendo el libro del Apocalipsis y todo es caos. Hay jinetes apocalípticos, terremotos, estrellas que caen del cielo. Sí. Los reyes y los generales del mundo corren a esconderse en cuevas, gritando a las montañas que les caigan encima para ocultarlos de la ira del Cordero. El pánico es absoluto. Y justo ahí, cuando esperas que el siguiente desastre sea aún peor, el autor pulsa el botón de pausa. La cámara se aleja del caos en la Tierra y nos muestra algo completamente diferente. Vamos a hacer un análisis minucioso de esa pausa. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 17. Las fuentes que hemos reunido nos permiten desgranarlo no solo como teología, sino como una obra maestra literaria y simbólica. La misión es entender por qué, en medio del juicio más aterrador, se nos ofrece una de las visiones más consoladoras de toda la Biblia. Exacto. No es una simple pausa para tomar aire. Es un interludio con un propósito muy claro. La pregunta que vamos a responder no es solo ¿qué están viendo? No. Sino ¿por qué lo están viendo precisamente ahora? Analizaremos quién forma esa multitud que aparece de la nada, qué significa cada detalle de su aspecto, desde la ropa hasta lo que llevan en las manos y sobre todo, cuál es la promesa definitiva que se les da. Me gusta eso. Es como si el autor nos dijera: antes de seguir con el juicio, necesito que veáis a dónde lleva todo esto. Es un spoiler del final feliz para dar fuerzas durante la trama. Me gusta esa idea de spoiler. Pues empecemos por el principio de esa pausa. Justo antes de esta visión de la multitud incontable, el capítulo 7 empieza con otra imagen, 144.000 personas selladas de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué dos visiones seguidas? ¿No bastaba con una? Pues es una pregunta clave, porque ambas imágenes se necesitan mutuamente para contar la historia completa. El capítulo 7 funciona como un díptico, ¿sabes? Dos paneles que se complementan. Vale. El primer panel, los 144.000, es una visión de la iglesia en la tierra. Es un número simbólico, por supuesto, 12 por 12 por 1000, que representa la totalidad y la perfección del pueblo de Dios, tanto del antiguo como del nuevo pacto. Ajá. El sello en sus frentes no es una protección física contra el sufrimiento, sino una marca de propiedad y protección espiritual. Son los que perseveran en medio de la tribulación en la tierra. De acuerdo. Entonces, los 144.000 son el pueblo de Dios protegido espiritualmente durante la crisis. O sea, son los que están aguantando el chaparrón. Exactamente. Y entonces, inmediatamente después, la perspectiva cambia de la tierra al cielo. Pasamos de un número específico y simbólico, los 144.000, a esta visión que nos ocupa. Una multitud tan grande que nadie podía contarla. El contraste es enorme. Es deliberado y potentísimo. Es la respuesta a la pregunta que queda flotando al final del capítulo 6. Ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Claro. La respuesta del capítulo 7 es doble. En la tierra, los sellados se mantienen en pie por la protección de Dios. ¿Y en el cielo? Bueno, en el cielo les espera esta increíble multitud victoriosa. Se pasa de la iglesia militante en la tierra a la iglesia triunfante en el cielo. Entendido. Es un juego de perspectivas fascinante. Entonces, centrémonos en esa multitud celestial. La descripción es muy llamativa. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Hoy nos puede parecer una declaración de intenciones bastante estándar, pero en el contexto del primer siglo, ¿tenía el mismo peso? Tenía un peso revolucionario. Pensemos en el mundo en el que se escribe esto. Las divisiones étnicas, culturales, religiosas, eran muros altísimos. Desde luego. El propio cristianismo primitivo tuvo tensiones enormes entre creyentes de origen judío y los de origen gentil, es decir, no judíos. Lo que esta visión hace es dinamitar esas barreras de un plumazo. Proclama que el plan de redención de Dios no era para un grupo exclusivo, sino universal. ¿Ya? Es el cumplimiento visual de la promesa que se le hizo a Abraham miles de años antes. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, que no es solo un detalle demográfico,
es una declaración teológica de primer orden. Las fuentes que manejamos lo llaman un antídoto contra el etnocentrismo. Viéndolo así, la imagen adquiere una fuerza tremenda. Por supuesto. Para los primeros lectores, ver a gente de Partia, de Roma, de Etiopía, de Hispania, todos juntos y en igualdad de condiciones ante el trono de Dios, era una visión radical de una nueva humanidad. Claro. El cielo no es una monocultura, es una sinfonía de culturas unidas en una misma adoración. Y su apariencia también está llena de detalles. El texto dice que llevan túnicas blancas y sostienen ramas de palmera. Suena a una especie de desfile ceremonial. Es exactamente eso, una procesión de victoria. Cada elemento es un símbolo que un lector del primer siglo captaría al instante. Ajá. Las túnicas blancas en el Apocalipsis siempre simbolizan dos cosas: la pureza moral, el haber sido limpiados de pecado, y la vindicación, el haber sido declarados justos por Dios. Son los vencedores. Y las palmeras. Me recuerda a la entrada de Jesús en Jerusalén, el Domingo de Ramos. Esa es una de las conexiones, sí. Las palmas eran un símbolo de victoria y celebración. Cuando un general romano volvía victorioso, la gente lo aclamaba con palmas. Pero para la audiencia judía, la conexión principal sería con la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot. Ah, claro. Era la fiesta más alegre del calendario judío, una celebración de la cosecha y un recuerdo de cómo Dios los protegió en el desierto. Era una fiesta de pura alegría y gratitud. Entiendo. Así que esta multitud no solo celebra una victoria militar, sino una llegada gozosa al hogar definitivo, al refugio final. Están en la fiesta eterna. O sea que tenemos una multitud universal vestida de pureza y victoria, celebrando con símbolos de alegría y triunfo, y no están en cualquier sitio, están de pie delante del trono y delante del Cordero. Tienen acceso directo, pero no se quedan ahí en silencio, ¿verdad? Ni mucho menos. Estallan en un grito unánime y lo que gritan es el corazón de su testimonio. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Una declaración potentísima. Es una declaración atronadora que define la causa de su victoria. No dicen hemos vencido o hemos sido fieles. Dicen la salvación viene de Él. Es una renuncia explícita a cualquier mérito propio. Es una teología de la gracia en estado puro. Todo es un regalo. Absolutamente. Y la reacción del resto del cielo confirma la importancia de esta declaración. El texto dice que todos los ángeles, los ancianos y los 4 seres vivientes que rodean el trono se postran y se unen a la adoración. Es como si el testimonio de la humanidad redimida provocara una explosión de alabanza en todo el cosmos. Su doxología, esa alabanza, contiene 7 elementos: bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza. 7, claro. El número 7, de nuevo, simbolizando la perfección. Es la adoración perfecta y completa. Vale, la escena es grandiosa. Pero luego ocurre algo curioso. Uno de los ancianos se acerca al vidente, a Juan, y le hace una pregunta casi retórica. Estos que están vestidos con túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan básicamente le devuelve la pregunta. ¿Por qué este pequeño diálogo? A ver, es un recurso literario muy eficaz, una especie de pregunta socrática para enfatizar la respuesta. El anciano no necesita la información, claro. No. Pero al plantear la pregunta, crea expectación y le da un peso enorme a la revelación que está a punto de dar. Es una forma de decir, presta atención, porque esto que te voy a contar es la clave para entender todo lo que estás viendo. Y la respuesta que da el anciano es crucial. Dice, estos son los que vienen de la gran tribulación. Y aquí viene la parte que, a primera vista, no tiene ningún sentido. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Espera un momento. ¿Lavar ropa con sangre para blanquearla? Mi cerebro hace cortocircuito con esa imagen. Es una paradoja tremenda. Es la paradoja central del cristianismo, expresada en una de las metáforas más potentes de toda la Biblia. Lógicamente, la sangre mancha, no limpia. Claro. Pero en el lenguaje sacrificial del Antiguo Testamento, la sangre de un sacrificio era el medio de expiación, de cubrir el pecado. Lo que el texto está diciendo de forma muy gráfica es que la pureza de esta gente no viene de sus propias obras. No viene de ellos. No, mide su capacidad para mantenerse limpios.
Su blancura es un regalo que han recibido gracias al sacrificio de otro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? La sangre que debería mancharles es precisamente lo que les purifica. Es una imagen que subvierte toda lógica humana de méritos y logros. Su justicia es una justicia imputada, recibida. Entendido. Es una imagen chocante a propósito, para que no se te olvide nunca de dónde viene esa pureza. Y después de esta revelación sobre su identidad, el pasaje termina con una serie de promesas. Casi parece un poema que describe su estado final. Lo es. Y lo más increíble de estas promesas es que son una reversión punto por punto de los sufrimientos descritos en los capítulos anteriores. Es la respuesta directa a todo el dolor del mundo. Analicémoslas porque es un crescendo de consuelo. Juicio como el nuestro, de trabajo pesado y agotador. En el contexto bíblico, servir a Dios en su presencia es la máxima realización del ser humano. Es cumplir el propósito para el que fue creado. O sea, no es una carga. No, es un deleite. Y la promesa continúa. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. La imagen de la tienda evoca, de nuevo, la protección de Dios en el desierto. Es una promesa de intimidad y seguridad absolutas. Dios mismo es su refugio. Luego vienen las promesas más físicas. Nunca más volverán a tener hambre o sed, ni les hará daño el sol ni ningún otro calor abrasador. Esto me suena directamente a los juicios de los sellos y las trompetas. Es una conexión directa. El tercer jinete traía hambre. En los juicios de las trompetas el sol quema a la gente. Aquí todas esas amenazas existenciales desaparecen para siempre. Se acaba todo eso. Se acaba la escasez, la sequía, el clima hostil. Todas las fuentes de sufrimiento físico son eliminadas. Y fíjate en la siguiente promesa, que es de una ternura increíble. Sí, porque el Cordero que está en el centro del trono será su pastor. Hay otra paradoja aquí. El Cordero, el ser sacrificado, es ahora el pastor, el guía y protector. Una paradoja preciosa. El que murió por las ovejas es ahora quien las cuida eternamente. Y no las cuida de cualquier manera. Los guiará a manantiales de aguas de vida. El agua, símbolo de vida y satisfacción plena en un mundo desértico. Es el fin de toda sed espiritual y física. Pero todo esto culmina en la promesa final, la más personal y conmovedora de todas. Y Dios mismo le secará toda lágrima de sus ojos. Es una imagen increíblemente íntima. No dice no habrá más lágrimas, sino que Dios personalmente las enjuga. Ese es el detalle que lo cambia todo. No es un decreto impersonal, es un acto de consuelo directo y paternal. Significa el fin no solo del dolor físico, sino del dolor emocional, la tristeza, el luto, la angustia, el arrepentimiento. Cada herida del corazón es sanada por la mano de Dios. Es el final definitivo de todo lo que nos hace sufrir. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, todo este análisis minucioso del pasaje nos deja un mensaje potentísimo. En mitad de la descripción de un mundo que se desmorona, el autor nos da esta ventana al futuro. Y es un futuro que redefine el presente. Las fuentes coinciden en que el propósito de esta visión no es tanto dar información sobre cómo será el cielo. No es un documental. No es dar consuelo y fortaleza para vivir en la tierra. Se puede resumir en 3 ideas. Primero, es la respuesta de Dios al problema del sufrimiento. Aunque ahora duela, la historia no acaba en tragedia, sino en una victoria gloriosa y un consuelo total. Segundo, como decíamos, es una declaración radical sobre la universalidad del Evangelio. El pueblo de Dios es una familia multicultural, sin barreras étnicas. Y tercero, que todo, absolutamente todo, la pureza, la victoria, el acceso a Dios, la vida eterna, depende única y exclusivamente de la obra del Cordero. Es radicalmente cristocéntrico. Es como si el texto nos susurrara al oído, este es el final de la historia. Sabiendo esto, ahora puedes soportar el capítulo que te toca vivir. Totalmente. Es un ancla para la perseverancia, una esperanza que no se basa en las circunstancias, sino en una promesa inquebrantable. Todo lo que viene antes y después en el libro. Sin duda. Y nos deja con una reflexión final para darle vueltas. La visión se centra de manera abrumadora en el resultado de la fidelidad en medio de la tribulación. Sí. Hemos visto que la pureza de esa multitud, sus túnicas blancas, no la ganaron ellos, sino que fue un regalo comprado con la sangre del Cordero. Su victoria es una victoria recibida. Y esto nos lleva a una pregunta más profunda sobre el viaje en sí. Si la purificación final es un regalo,
¿De dónde sale entonces la fuerza para perseverar en esa tribulación aquí y ahora? Ujú. El pasaje celebra la llegada a la meta, pero nos invita a reflexionar sobre la fuente del poder que se necesita no solo para ser limpiado al final, sino para poder caminar durante el trayecto. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.